Muy buenas tardes. Desde la Municipalidad de Vitacura le damos la bienvenida a todos y todas a la segunda charla de Certifica tu Jardín. En esta charla queremos mostrarles parte de la importancia que tiene la biodiversidad en el plan general que tenemos como Municipalidad de Vitacura. La certificación de jardines para nosotros es muy importante dentro de este gran plan de infraestructura verde que tenemos como municipio. Hoy día, desde el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, tenemos dos relatoras muy importantes, y también del Jardín Botánico Chagual. Tenemos a Constanza Valenzuela y a Fabiola Orrego, que les van a mostrar y les van a contar hoy día acerca de esta importante certificación, además de hablar de prácticas de jardinería y manejo sustentable para implementar en el jardín, balcón y terraza. Además, queremos contarle que toda la información que nosotros tenemos va a estar en la página web de Vitacura Sustentable. Los invitamos también a visitar los jardines educativos que tenemos en el Parque Bicentenario, donde tenemos muchas de las especies de bajo consumo hídrico y que se utilizan en la jardinería sustentable. Así que los dejo ahora con Constanza, que va a empezar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Agradecemos también a la Municipalidad de Vitacura, que nos da la oportunidad de implementar este programa pionero en América Latina, que certificará sus jardines urbanos a través de distintas prácticas sustentables que los convertirán a ustedes en guardianes de la biodiversidad y a sus jardines en refugios, potenciales conectores con otros parches verdes en la ciudad y sus entornos silvestres. Hoy estamos comenzando por Vitacura y esperamos que se extienda al resto de las comunas de nuestro país. Mi nombre es Constanza Valenzuela Sepúlveda, soy miembro del equipo compuesto por profesionales del Jardín Botánico Chagual y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, conocido por sus siglas CAPES-UC. Soy arquitecta del paisaje y me especializo en proyectos de flora nativa, restauración del paisaje y educación ambiental. Me acompaña Fabiola Orrego, también trabaja en el CAPES. Fabi es bióloga, doctora en Ciencias de la Agricultura de la Universidad Católica y se especializa en biodiversidad, restauración y educación ambiental. Nosotras somos solo la cara visible de un equipo humano excepcional, con excelentes profesionales encabezados por Sofía Herrera Estergel. Sofía es diseñadora y creadora de las bellísimas ilustraciones típicas del programa de Jardines por la Biodiversidad. Sofía, además, es magíster en recursos naturales y coordinadora de vinculación estratégica del CAPES de la Universidad Católica. También integran nuestro equipo Fernanda Bustos Donoso, arquitecta y arquitecta del paisaje, magíster en recursos naturales y colaboradora del Jardín Botánico Chagual, y Matías Alfaro Rojas, que llegó como practicante al Jardín Botánico Chagual y ahora es flamante miembro de nuestro equipo, biólogo recién titulado de la Universidad Católica. Agradecer, por último, su interés y su presencia acá por el cuidado de nuestra frágil biodiversidad, no solo a todos los vecinos de Vitacura presentes, sino que también a todos los asistentes que provienen de otras ciudades y comunas como Lampa, Requinoa, Puente Alto, Viña del Mar, Las Condes, La Florida, Concepción, La Reina, Calera de Tango, Quilicura, Cauquenes, Paine, Pirque, Lo Barnechea, La Cisterna, Peñalolén, La Florida, y si se me va alguno, me disculpan porque son bastantes. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, en @Corporación Chagual, @Jardines por la Biodiversidad en Twitter y CAPES Chile en todas las redes sociales. Hoy día es la charla número 2, donde vamos a hablar de las prácticas para promover la biodiversidad en nuestros jardines que nos pueden llevar a la certificación de biodiversidad. Tu jardín o balcón puede ser un punto verde dentro de la ciudad que puede conectarse con plazas y parques para extender redes de biodiversidad hacia las áreas silvestres que rodean la comuna y la ciudad, aportando al desplazamiento, refugio y supervivencia de especies únicas en el mundo. Tu jardín puede ser un refugio de biodiversidad y acá les vamos a enseñar cómo hacerlo. Vamos a hablar primero
Vamos a hacer un repaso de los conceptos generales que hablamos en la clase pasada, en la charla pasada, y luego vamos a hablar de las prácticas de manejo recomendadas para obtener la certificación, que giran en torno de 6 ejes temáticos o dimensiones ambientales. Vivimos en un planeta de 4.500 millones de años, donde han habido al menos 5 extinciones masivas previas. Actualmente hay consenso en la comunidad científica de que estamos a puertas, lamentablemente, de una 6ª extinción masiva ocasionada por la influencia antrópica que comienza en la revolución industrial, donde el exceso de contaminación fue visto como desarrollo y empezó la emisión de gases de efecto invernadero que alteró la composición de la atmósfera, lo que sumado a la variabilidad natural del clima nos tiene en un escenario crítico de cambio climático, frente al cual el día lunes recién pasado, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, conocido como el IPCC, publicó el 6º informe de evaluación, donde se alerta que si bien aún hay tiempo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el calentamiento global en 1,5 grados Celsius para fines de siglo, según el Acuerdo de París, necesitamos elevar el desafío y disminuir las emisiones en un 50% en los próximos 7 años, de modo de asegurar un futuro sostenible y habitable para todos. Chile no es un emisor significativo a nivel mundial, ya que solo emite un 0,2% de los gases de efecto invernadero en todo el globo. Pero si analizamos las emisiones per cápita, son las más altas en la región, superando a países como Argentina, México, Brasil, Colombia y a países desarrollados como Francia, Suiza, Portugal, e igualándonos a las emisiones de Italia, acumulando entre 4 y 5 toneladas de emisiones al año por habitante. Imagínense si nosotros fuéramos un país un poco más grande, la cantidad de emisiones que tendríamos. A esto sumarle que desde los años 90 nuestro país ha aumentado las emisiones por sobre un 50%. Llevándonos a un contexto un poco más biogeográfico, es necesario comentarles que la zona central de Chile ha sido definida como uno de los 35 hotspots de biodiversidad o puntos calientes de biodiversidad mundial con prioridad para la conservación, donde el paisaje nativo concentra grandes endemismos en su composición florística, equivalentes a un 0,5% de las plantas vasculares en el mundo, y una alta proporción de vertebrados endémicos en un hábitat original fuertemente amenazado por el cambio climático, la mega sequía, el desarrollo inmobiliario y las actividades económicas conocidas por todos. Solo en la región metropolitana existe un 25% de endemismos regionales. Esto quiere decir que del total de la flora nativa que vive en la región metropolitana, un cuarto de esta flora se origina dentro de los límites de la región metropolitana y no sale de los límites de esta región. Es única no solo en el mundo, sino que en la región. Y en conjunto, Chile Central y el Norte Chico albergan un total de 3.540 especies de plantas vasculares nativas aproximadamente, de las cuales un 50% son endémicas de este territorio. Acá ustedes ven nuestros amados chaguales, la puya alpestris, variedad, subespecie Suelneri, y la puya chilensis, tan importantes para nosotras y endémicas de la zona central de Chile. Frente a este escenario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestra vida cotidiana a mitigar los efectos y a cuidar la biodiversidad amenazada? Bueno, estar aquí ya es un comienzo, pensar y hablar sobre la biodiversidad y entender, tomar conciencia de que necesitamos un cambio de paradigma, no solo en nuestros hábitos de consumo, sino que en cómo nos identificamos con nuestro paisaje. ¿Cuál es la conexión que tenemos con la naturaleza de la zona central? ¿Reconocen este paisaje que está aquí al frente de ustedes? ¿Dónde lo hemos visto? ¿Están estos paisajes presentes en nuestra ciudad? ¿Se identifica nuestra sociedad con este paisaje natural? Este es nuestro paisaje nativo, que tiene un carácter único en el mundo, que concentra una gran cantidad de especies endémicas. Lo que vemos acá son los típicos paisajes xerófitos de las laderas asoleadas o laderas de solana, con protagonistas como el Quisco, el Coyihuay
y especialmente ya nuestro amado Chagual, que le da el nombre a nuestro jardín botánico, y ya lo decíamos en la charla pasada, es tan especial que incluso tiene su propia mariposa. Y pasamos a ver un paisaje de vegetación esclerófila, de condiciones ambientales un poco más protegidas, dominada por árboles muy resistentes como el litre, el quillay, el boyén, tralgüén, boldo, peumo y muchos otros arbustos que acompañan al bosque con trepadoras, plantas bulbosas, herbáceas que pintan el paisaje en primavera, como los azulillos, los huilles, añañucas, huilmos, altromerias y tropeolos de múltiples colores que nos maravillan con su belleza en primavera. La invitación es a revalorar y repensar nuestro paisaje, hacer paisajismo con él y a integrarlo en nuestras ciudades y jardines. De esta forma vamos a generar refugios y vamos a conectar con las áreas silvestres de modo de proteger a esta valiosa biodiversidad tan única en el mundo y tan amenazada. Ahora bien, cuando pensamos en esta conectividad de la biodiversidad, normalmente pensamos que estos sistemas naturales, estos ecosistemas nos rodean, cuando en realidad lo que debería estar ocurriendo es que se integren y que se conecten entre ellos dentro de nuestra ciudad. Y si observamos lo que está ocurriendo actualmente en la región metropolitana, que también lo estuvimos conversando en la charla anterior, podemos ver que gran parte de las áreas verdes están representadas en sitios públicos como plazas y parques, y si miramos aquí la región metropolitana, lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, una falta obvia y visual de conexión entre las áreas verdes que podrían constituirse como refugios de la biodiversidad, y también observamos que existe una concentración de estas áreas verdes en ciertas comunas o ciertos sectores que pueden estar, por ejemplo, más cerca de la cordillera. Tratar de integrar los componentes de la biodiversidad, atraer la flora, la fauna y mejorar todo su funcionamiento es una tarea de todos. Y cuando nosotros vemos imágenes como estas, probablemente pensemos que en realidad es poco democrático, es poco equitativo. Quizá que algunos tienen más privilegio que otros con respecto a la posibilidad de lograr esto. Pero esto es solamente el área pública, es lo que está fuera de nuestras casas. Pero cuando observamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro espacio privado, observamos realmente que existe una democratización en el potencial de generar nuevos refugios de la biodiversidad y también una democratización en la responsabilidad nuestra dentro de nuestras casas y en nuestras comunidades locales de promover estos espacios. En el mapa de la izquierda observamos áreas verdes y en el mapa de la derecha observamos todas las áreas verdes privadas que existen en la región metropolitana. Si integramos el primer mapa con el segundo, vamos a observar que efectivamente existe este potencial de mejorar la composición, de mejorar la estructura y generar estos necesarios vínculos entre los sistemas silvestres y los sistemas urbanos donde necesitamos tanto de la biodiversidad. Con esta motivación se creó el programa de certificación de jardines por la biodiversidad para que nosotros y para que ustedes puedan ser embajadores y puedan trabajar en pos de este objetivo. Esta certificación básicamente consiste en generar prácticas o manejos dentro de sus jardines que pueden ayudar a mejorar el espacio verde, contribuir con la vegetación, también ayudar a la incorporación y la llegada de fauna a sus jardines y también ayudar con otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la agroecología, la salud del suelo, etc. Este programa está iniciando en la comuna de Vitacura, es lo que nos trae el día de hoy, y ya existe, como les comentamos la semana pasada, un primer grupo de pioneros que ya se está participando en este proceso. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que han sido sus jardines y de qué manera promover la vegetación y promover ciertos elementos en el jardín puede contribuir a mejorar este espacio y la naturaleza dentro de nuestra casa. Ahora bien, el objetivo de la charla del día de hoy tiene que ver con entrar en el detalle. Queremos conversar con ustedes, también queremos conocer su experiencia con respecto a distintas prácticas que podemos realizar para promover la biodiversidad y trabajar por nuestros jardines por la biodiversidad. Con respecto a ello,
Esta certificación cuenta, como les decía Constanza hace un ratito, con 6 grandes dimensiones, dentro de las cuales existen distintas prácticas. En el día de hoy vamos a estar hablando de estas 6 dimensiones y les vamos a comentar en detalle por qué cada una de ellas es importante y qué tipo de prácticas que derivan de cada dimensión pueden aplicar ustedes en su jardín o balcón para mejorar la biodiversidad. Entonces, los puntos que tenemos acá se los voy a mencionar y los vamos a abordar a lo largo de la charla. Son, el número 1, tu jardín sin tóxicos o sin agrotóxicos. El número 2, mantener el suelo sano. El número 3, promover la flora nativa. El número 4, crear hábitats para la fauna silvestre. 5, hacer un uso eficiente del recurso hídrico. Y el número 6 tiene que ver con la agroecología y la incorporación del huerto en el jardín. Así que ahora vamos a ir paso por paso revisando cada una de estas 6 dimensiones. ¿Está sin audio, Constanza? Prendo mi micrófono para poder comunicarme con ustedes. La primera dimensión, en realidad, es una dimensión que atraviesa todas las demás, es la dimensión transversal porque afecta a todos los otros ejes que influyen en el fomento de la biodiversidad en nuestros jardines, que es la supresión de los agroquímicos o agrotóxicos en nuestro jardín. ¿Por qué hay que suprimir los químicos en el jardín? Porque tu jardín puede ser un mini hábitat que funcione de manera sostenible y con el uso de agroquímicos o de químicos sintéticos esto es imposible. El uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos destruye la vida en el suelo, debilita su fertilidad y genera desnutrición y paradójicamente debilidad en las plantas. Es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. Es como si nosotros nos alimentáramos todos los días en la farmacia y comiéramos comida en el McDonald's. Las plantas se ven bonitas al principio, pero en realidad están desnutridas. Y el primer paso para tener un jardín por la biodiversidad es eliminar el uso de agroquímicos. Estos agroquímicos resulta que finalmente enriquecen los nutrientes intracelulares en la planta, favoreciendo en su alimentación a fitófagos, picadores, chupadores, hongos y bacterias que atacan a los tejidos vegetales. Por esta condición, los patógenos van a aumentar su fecundidad, su fertilidad, su velocidad de desarrollo y van a tener un mayor número de generaciones y una mayor longevidad, ¿ya? Todo el espectro de agrotóxicos entra dentro de este grupo. Insecticidas, acaricidas, fungicidas, fertilizantes sintéticos y herbicidas van a inhibir la proteosíntesis. Esto significa, la proteosíntesis es la creación de proteínas. Resulta que todos estos patógenos se alimentan de los componentes de las proteínas, no se alimentan de proteínas, se alimentan de los ladrillos que construyen esta pared llamada proteína y del pegamento que pega los ladrillos, que son los azúcares. Cuando las plantas están desnutridas, tienen los aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas, y el cemento, que es el azúcar, libre en su sistema, y son palatables para los patógenos. Entonces, van a venir y las plantas van a quedar vulnerables porque tienen el alimento disponible en su sistema. Cuando usted tiene una planta bien alimentada, va a tener una planta en proteosíntesis, o sea, con todas sus proteínas bien constituidas y los organismos patógenos no las van a ver porque no van a ser de su interés porque los patógenos no consumen proteínas. Entonces, vamos a eliminar el uso de los agroquímicos debido a esta razón. Algunos efectos negativos, algunos otros efectos negativos del uso de los usos de los agroquímicos, por supuesto, la intoxicación de animales y de humanos, también ponen en peligro a las plantas dependientes de polinizadores, ya que el uso de todos los biocidas va a eliminar la presencia de polinizadores fundamentales para un enorme porcentaje de las plantas de nuestro jardín y de las plantas que nos alimentan. Los agroquímicos también contaminan aguas, suelos y atmósfera. Aumentan los gases de efecto invernadero, como por ejemplo los fertilizantes nitrogenados, después se oxidan y producen óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero.
desbalancean los nutrientes en suelos y aguas, produciendo todo tipo de desequilibrios en los ecosistemas. Devastan la microbiología edáfica, esto es la microbiología del suelo, y sus servicios ambientales. Vamos a hablar de esto en la dimensión que viene. Además, persisten los venenos y metales pesados en la cadena trófica, incluyendo nuestros alimentos. La segunda dimensión o eje que se toma en cuenta para esta certificación es el suelo. El suelo considerado como, ¿hay alguien que está con el micrófono abierto? Por favor, le pido a todos que revisen, que estén silenciados para que no tengamos ruido de fondo. Volvemos al suelo. El suelo lo vamos a considerar como un ecosistema vivo. El suelo, cuando está vivo, está fértil y sano. Las plantas se alimentan de los minerales que les proporciona el suelo por medio del trabajo de los organismos, de los microorganismos. El suelo está habitado por microorganismos descomponedores de materia orgánica y fijadores de nutrientes, como las bacterias, las rizobacterias que fijan el nitrógeno atmosférico, o los organismos fotosintetizadores que fijan nitrógeno. No bote las hojas secas ahora que viene el otoño, júntelas con los restos del jardín y cubra el suelo desnudo. De esta manera vamos a ayudar al suelo a alimentar a las plantas, otorgando refugio a estos insectos benéficos y microbiología. Toda la hojarasca compone la materia orgánica que va a ser el alimento para la microbiología. De ahí van a provenir todos los nutrientes y los minerales que van a alimentar nuevamente y van a volver a entrar al ciclo de nutrientes y de energía que nosotros queremos formar dentro de nuestros jardines. Composte los restos orgánicos de sus alimentos vegetales. Se puede usar una compostera o una lombricera para generar su propio abono orgánico. Úselo en su jardín y va a tener un jardín sano y bien nutrido. Y en las zonas donde el suelo está descubierto, si no tiene materia orgánica u hojarasca para aplicar, puede usar plantas rastreras de bajo consumo hídrico. Así vamos a cuidar, ya dijimos, la microbiología como el ciclo del agua y vamos a regular las temperaturas. Toda esta capa de materia orgánica y hojarasca regula las temperaturas, baja la temperatura sobre el suelo, protege de la erosión, regula el ciclo del agua en el jardín y crea el ambiente adecuado para que la microbiología benéfica se desarrolle y descomponga y devuelva los nutrientes y los movilice hacia las raíces de las plantas. Hablemos un poco de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? La materia orgánica es la mezcolanza de todo tipo de residuos vivos y sus distintos estados de descomposición, ya sean restos vegetales o restos animales y sus excreciones, en distintos procesos de descomposición regulados por la acción de estos microorganismos edáficos tan importantes de los que les hemos hablado, que van a descomponer la materia orgánica hasta generar materia humificada. Cuando hablamos de materia humificada, estamos hablando de el mayor estado de descomposición en el que puede estar la materia orgánica, y va a ser esta materia humificada el alimento que va a entregar, que va a proveer el microorganismo a la raíz de la planta. A mayor descomposición, mayor efecto sobre la estructura y su fertilidad. El suelo, cuando pierde estructura, pierde esta cosa como pegote que tiene. Estos como coloides que se forman entre su fase mineral y la fase biológica. Cuando pierde esta estructura, el suelo se erosiona y obviamente pierde fertilidad. En condiciones naturales, esta zona desmenuzable está inundada de micro y mesofauna, escarabajos, lombrices, tijeretas, chanchitos de tierra, bacterias, hongos, actinomicetes y otros seres que se alimentan de ella, reciclándola por la actividad microbiana. La fertilidad del suelo está dada por estos procesos bioquímicos y minerales de descomposición, y en el fondo lo que ocurre es una digestión de estos nutrientes que van a quedar disponibles y todos estos minerales van a ser vivificados para quedar a disposición de las plantas. Incluso en suelos que no son fértiles, en suelos que no tienen vida, los nutrientes y los minerales están presentes. Lo que pasa es que no están disponibles.
por la ausencia de la microbiología que ha muerto debido a la acción de los agroquímicos. Además, la materia orgánica regula la temperatura, controla la erosión y ahorra el agua, promoviendo la infiltración, y al bajar la temperatura también evita la evaporación. Como decíamos antes, se genera un ambiente adecuado para el desarrollo de los microorganismos benéficos de suelo y sus servicios ambientales, como la fijación de nitrógeno atmosférico, de carbono, la movilización de nutrientes hacia la rizósfera a través de los hongos simbióticos como las micorrizas, que van a tener un intercambio constante con la raíz, y ya no vamos a hablar de raíz, sino que vamos a hablar de rizósfera, un ambiente, un pequeño ecosistema donde hay una interacción y una interdependencia y un intercambio de nutrientes constante entre la microvida del suelo y las raíces de las plantas. La tercera dimensión es la flora. Planta y cuida nativas. ¿Por qué es importante la flora nativa? ¿Por qué creen ustedes que es importante el uso de la flora nativa? Ya lo vimos antes, es una flora tremendamente amenazada, única en el mundo. Nuestra zona central, desde el paralelo 25 hasta el paralelo 47, o sea, una extensa cantidad de territorio, pertenece al hotspot de biodiversidad con una flora altamente amenazada, y además esta flora nativa ha coevolucionado por millones de años con el resto de la fauna. Se puede hacer un símil de la vegetación al ecosistema. Es la vegetación, con toda su estructura espacial, la que va a sostener los ecosistemas. Y al integrarla nosotros en nuestros jardines y integrarla en la ciudad, lo que estamos haciendo es crear puntos de conexión entre la ciudad y las áreas silvestres, permitiendo a otros organismos, como la avifauna, por ejemplo, poder buscar refugio dentro de la ciudad. Promover la estructura espacial diversa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la estructura espacial diversa? Esto tiene que ver con los hábitos de crecimiento. Sepan ustedes que las plantas también tienen hábitos, pero no son los hábitos que nosotros conocemos como humanos. Son el hábito arbóreo, el hábito arbustivo, el hábito herbáceo, que son las plantas que no generan lignina, que no tienen madera, o las plantas bulbosas, o bien llamadas geófitas, que en una época del año desfavorable van a botar su parte aérea, pero van a conservar un bulbo o un tubérculo bajo tierra con toda la energía para luego rebrotar en las épocas favorables, o las plantas anuales o bianuales, que van a tener un ciclo de vida corto, donde va a germinar la semilla, va a florecer y luego a botar la semilla y va a morir la planta, esperando de nuevo el nuevo ciclo. Eso es promover una estructura espacial diversa de nuestros jardines. Esta estructura espacial diversa es la que compone los ecosistemas naturales, y nosotros queremos imitar, traer los ecosistemas naturales a nuestros jardines para atraer a los distintos organismos biológicos que habitan nuestra vegetación. Unos necesitan vivir en trepadoras, otros en troncos de árboles, otros en las herbáceas, etc. Así vamos a dar una estructura espacial adecuada y diversa a nuestros jardines. Y por último, el manejo y uso apropiado de las plantas. Cuando un árbol está mal puesto, tenemos que podarlo. Cuando un árbol nativo está bien puesto, no es necesario podarlo. Cuando se usa bien la flora nativa, en general no necesitamos podarla. Y es verdad que a veces necesitamos hacer podas de levante, o podas de limpieza, o podas de crecimiento, pero si nosotros planificamos bien nuestro jardín, no es necesaria la poda. Una poda bien hecha, de todas maneras, es una poda que no se ve. Ya vamos a podar lo mínimo y con mucho cuidado. Sobre todo porque cuando podamos también estamos generando una herida en la planta que queda abierta y vulnerable al ataque de patógenos. Otro manejo apropiado en nuestro jardín es mantener un área agreste como refugio de biodiversidad nativa, por ejemplo, de las casi más de 400 especies de abejas nativas que necesitan de estos espacios en el jardín, que nosotros vamos a dejar un poco a que la naturaleza maneje con libertad, con menos mantención. Y pasando a la siguiente diapositiva, vamos a plantar especies nativas para contribuir con la diversidad de la zona central. Ya lo dijimos, ellas están, las plantas, especialmente adaptadas a las condiciones climáticas de nuestra región. Tenemos que pensar
cuál es la condición ambiental de nuestro jardín. Y según eso vamos a elegir la planta adecuada. Si tenemos un jardín muy soleado, no vamos a poner plantas de fondos de quebrada que necesitan mucha agua y semisombra. Vamos a poner plantas de mucho sol, como las que vemos acá, por ejemplo. Ahí vemos cubresuelo, la verbena chilena o la glandularia berterí verde, plantada con quillay, y un poco más allá no se nota bien el carbonillo, que también es una planta nativa de muy bajo requerimiento hídrico. Estas plantas se adaptan a las condiciones de sequía de la zona central y exigen mucho menos riego, incluso después de 3 o 4 años ya no necesitan riego del todo, y son tan ornamentales como las plantas adventicias. Lo que pasa es que todavía no nos hemos identificado con nuestro paisaje natural. Vamos a reducir nuestro pasto. El pasto es un paisaje importado, el pasto no es propio de nuestro paisaje original. El pasto es un paisaje europeo que proviene de lugares donde llueve mucho, y el pasto crece naturalmente en todas las áreas silvestres. Nuestro paisaje no es así. Entonces vamos a disminuir el consumo hídrico hoy día, que es el Día Mundial del Agua, reduciendo nuestras zonas de pasto. No quiere decir que vamos a eliminar el pasto, pero sí vamos a dejar la zona mínima para que nosotros nos podamos echar al solcito porque es rico, pero también vamos a tratar de regar lo mínimo, contribuyendo con espacio para poner otras especies que enriquecen tu jardín y contribuyen a la biodiversidad de la región. Acá vemos otras fotos donde se manifiesta que se puede hacer paisajismo con plantas nativas. Arriba tenemos un quisco de la costa, Echinopsis litoralis, con una Sphaeralcea obtusilova, que es una malvita nativa, y abajo otro chagual, Puya venusta, endémica de la quinta costa norte y cuarta costa sur. Localmente abundante, pero muy rara en su distribución general. Y bueno, con esto pasamos a la cuarta dimensión, de la que le va a hablar Fabiola, y la fauna para crear hábitats y refugios. ¿Estás silenciada, Fabi? Muchas gracias. Hasta ahora hemos visto 3 dimensiones. La primera es transversal y es la primera que tenemos que cumplir en nuestros hogares, que es la eliminación del uso de agrotóxicos. La segunda tenía que ver con distintas prácticas para cuidar el suelo y promover la vida en el suelo. Y además estábamos observando recientemente todas las prácticas que tienen que ver con promover que haya biodiversidad vegetal, que haya flora nativa, pero que también utilice una estructura, que no solo sea verde abajo, sino que haya verde en todos lados. Ahora, la cuarta dimensión de la que vamos a conversar tiene que ver con la fauna, que no tiene que ver con traer fauna a la casa como quien compra animalitos, sino que tiene que ver con cómo manejamos nuestro jardín de modo tal de que la fauna llegue, sienta que su casa es un refugio, sienta que su casa tiene alimento, sienta que su casa es un lugar en el que puede alojar, que puede nidificar y completar su ciclo de vida. Esa es nuestra meta cuando hablamos de manejos de jardín para promover la fauna, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, lo primero que observamos es que dependiendo del tipo de animal que estemos observando, por ejemplo, una lagartija o una mosca florícola, o pueden ser mariposas, por ejemplo, o polillas, tienen distintas preferencias de hábitat, ¿cierto? Es como pensar en el mundo de las aves. Hay aves que les gusta estar arriba en los árboles, otras que les gusta estar como a nivel de suelo, otras que necesitan tener un follaje bien denso para esconderse y refugiarse. Hay algunas que pueden nidificar en un arbusto, otras que van a tratar de hacerlo en una canaleta que esté medio escondida. Lo que tratamos de hacer en la certificación de jardines por la biodiversidad es tomar en consideración los principales factores de preferencia de hábitat para nidificar, para refugiarse, alimentarse y acceder al agua, y lo convertimos en prácticas sencillas que ustedes pueden aplicar en su hogar. Ahora bien, no se trata solamente de incorporar y estructurar la flora o la vegetación dentro de su jardín para que lleguen distintos organismos, sino que también hay algunos elementos que ustedes pueden incorporar que no son biológicos,
y que ayudan un montón a cuidar la fauna, como por ejemplo cajas nido o también distintos tipos de bebederos, de los que vamos a hablar en un segundo. Y el tercer elemento que tiene que ver con la fauna silvestre, la fauna nativa dentro de nuestro jardín, tiene que ver con el correcto manejo de nuestras mascotas. En este momento les aseguro que la mayoría de las personas que nos están mirando tienen uno o más perritos o gatitos, o pueden tener un hámster, o pueden tener conejitos, o pueden tener aves. La mayoría de nosotros tiene una mascota y en ese sentido es esencial que manejemos algunas pautas y sugerencias que son mínimas para que si nosotros estamos promoviendo la llegada de fauna nativa a nuestro jardín, el impacto de nuestras mascotas no genere una trampa ecológica. Es decir, ¿qué sentido tiene promover que llegue fauna nativa a mi jardín si va a haber un animal que vive en nuestra casa que los podría espantar o incluso los podría atacar? Entonces es esencial, es central encontrar un equilibrio entre esos elementos y eso se refleja en las distintas prácticas que vienen incorporadas en esta certificación. Solo para dar algunos ejemplos, la primera que tiene que ver con el manejo de nuestras mascotas es vacunar, registrar y vigilar el tránsito de las mascotas dentro del jardín para promover que la fauna pueda visitar, refugiarse y vivir y habitar dentro de nuestro jardín, de nuestro patio, ¿ya? Entonces, el primer punto para promover la fauna silvestre y el primer punto que es como determinante en este ítem tiene que ver con el control de nuestras mascotas. Que nuestra mascota esté chipeada, esté registrada, esté desparasitada. Si tienen un gatito en la casa, idealmente buscamos que los gatitos sean indoor. Existe abundante evidencia científica sobre el efecto de los gatos sobre la fauna silvestre. Seguramente todos los que tenemos gatos, yo tengo a la mía aquí al lado mío, han visto cómo se quedan pegados en la ventana observando las aves, y para los que tienen gatitos que están en el exterior, seguramente alguna vez les han traído algún premio, que es básicamente fauna silvestre. Con respecto a los perros, hay algunos que son súper mansitos y tranquilitos, pero hay algunos también que disfrutan corriendo por el jardín y cuando ven aves o cuando ven lagartijas les ladran o los tratan de espantar, y eso genera distintos puntos de conflicto, lo que puede generar espantar o directamente dañar la fauna silvestre. Por lo tanto, es importante generar ese control de nuestras mascotas si es que queremos promover la entrada de distintos animales nativos. El segundo tiene que ver con promover hábitat, ¿ya? Además de ofrecer refugio y además de ofrecer alimento, en el caso particular de las aves, existe la posibilidad de adquirir o construir casas anideras que si se ubican en lugares particulares, protegidos a cierto nivel de altura dentro de nuestro jardín, pueden promover que lleguen ciertas especies a nidificar durante su época de reproducción. Aquí en la fotito les muestro simplemente dos casos. Si ven el de la izquierda, es una de las casas que está dentro del proceso de certificación, que tiene una cajita nidera, y ahí se ven como unas ramitas saliendo del orificio. Eso significa que la casita fue utilizada. No recuerdo por qué ave era, creo que era un chercán. El chercán es un ave chiquitita que es cafecita oscura, bien gordita, con una colita corta, y le gusta mucho estar en árboles de altura mediana. Por eso también es importante tener vegetación en toda la columna vertical. Y aquí a la derecha podemos observar que un ave llegó y simplemente hizo su nido, pero lo hizo sobre la vegetación. Nuevamente, si miran la imagen, se van a dar cuenta de que son ramas densas, que están bien estructuradas, no se observa ningún efecto de poda severa en ellos, es un árbol que se dejó crecer. Y eso es tremendamente beneficioso porque si evitamos podar, permitimos que hagan sus nidos, y cuando los animales saben que hay una zona que está poco perturbada y que no tiene tantos cambios a lo largo del tiempo, permitimos que sigan viniendo a lo largo de los años. El tercero tiene que ver con un elemento totalmente limitante en esta época, que tiene que ver con el agua. Ya lo sabemos, en el verano ha sido súper duro el verano, especialmente para la fauna silvestre, aves e insectos. Es tremendamente beneficioso tener alguna clase de bebedero dentro de nuestro jardín que pueda servir para que las aves se bañen,
para que tomen agua y también para que los insectos puedan acercarse y beber. Ahora aquí estamos viendo en una de las casas que están en el proceso de certificación un mortero gigante que funciona como bebedero y como espacio de baño. Solamente añadir que es tremendamente importante que si ustedes van a generar un bebedero para insectos, que ese bebedero tiene que tener piedritas o tiene que tener el agua muy somera, porque seguramente las personas que tienen piscinas se han dado cuenta que cuando los insectos observan agua y tratan de acercarse para beber, la tensión superficial del agua de una columna de agua grande los chupa y se quedan pegados y los bichitos se terminan hundiendo. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Podemos poner piedrecitas o tener un platito de agua tremendamente somero en el cual el insecto se pueda posar y se pueda acercar al agua para poder beberla. Así que en este caso, por ejemplo, un ave podría estar acá, bañarse, ser feliz, y en la piedrita que se observa allí se genera como esta especie de costa en la que el insecto también podría acercarse a tomar agua sin tener problemas. Ahora bien, también con respecto a la fauna, hay algunos otros elementos que están dentro de la certificación. Pueden ir haciendo ya el chequeo mental de si ustedes lo tienen o no lo tienen en casa. Ahora bien, tomar en cuenta que tu casa, mi casa, nuestras casas, son la casa de también muchas otras especies, las cuales habitan y las cuales visitan. Tomando en cuenta en la noche llegan varias especies a visitar nuestras casas, muchas veces insectos, mariposas nocturnas, polillas, que hacen su vida durante la noche. Y muchas veces nosotros cuando tenemos en nuestra casa focos de luz que son demasiado intensas, como las que se ven en la imagen de arriba, pueden pasar dos cosas. Podemos espantar la fauna o lamentablemente podemos generar que algunas especies se sientan atraídas hasta estas luces, lo que puede afectar su comportamiento y en muchos casos también causarles la muerte. Lo sabemos quienes hemos visto polillas y otros insectos como muertos cerca de focos o cerca de ampolletas. Así que lo que buscamos principalmente con este punto es que si ustedes tienen focos en su casa, traten que sean focos con sensores de movimiento, que se prendan por un par de minutos si es que hay un movimiento, o que tengan luces de menor intensidad, y en el peor de los casos, si es que las tienen, que miren hacia el suelo y que ojalá sean luces de color cálido, ¿ya? Entonces son formas que podemos ir adaptando de a poquito y revisando dentro de nuestras casas para ver si es amigable con la fauna. Y acá aparece entonces la luz nocturna y finalmente las zonas agrestes de las que nos estuvo hablando un poquitito Constanza anteriormente, que no necesariamente implica tener una pradera. Aquí yo les muestro una foto como ya de la exageración máxima, que es como una pradera sin intervenir, pero simplemente significa que si tenemos una zona que tiene algunos arbustitos, y ustedes tienen allí un huerto, por ejemplo, o tienen algunas hierbas medicinales, no poden ese sector, no le pongan agroquímicos, no estén desmalezando, simplemente permitan que ese lugar crezca como crece durante el año. Permitan que siga su ciclo de vida, permitan que esa planta saque semilla, que la semilla caiga, que vuelva a brotar. Si es que bota hojarasca, pónganlo hojarasca debajo, porque como les decía anteriormente, un sistema, aunque sea 1 metro cuadrado, que no esté perturbado, hace la diferencia en el ciclo de vida de distintos mesoorganismos o mesofauna, que son todos estos organismos de tamaño mediano, que normalmente están en la vegetación o están en el suelo, ¿ya? Así que el mensaje general es, podemos ayudarlas, pero lo mejor que podemos hacer también es minimizar las perturbaciones con respecto a la fauna, ¿ya? Ahora bien, nos vamos al punto número 5, que tiene que ver con el uso eficiente del agua. Si bien esto no tiene que ver directamente con la biodiversidad, de hecho sí tiene que ver de alguna manera, esto responde mucho al contexto actual que estamos viviendo. Ahora estamos en una mega sequía aquí en la zona central de Chile, y también todos los pronósticos de cambio climático y todos los pronósticos del comportamiento ambiental a nivel global y también a nivel local nos hablan, nos llaman la atención con respecto a la manera en que nos enfrentamos de forma doméstica y de forma ecosistémica con respecto al agua. Así que siempre tenemos que tratar de promover distintas alternativas que se orienten en esa dirección, y por supuesto que nosotros también, y la Municipalidad de Vitacura está tremendamente interesada en incorporar esta dimensión en nuestra certificación de jardines por la biodiversidad.
Ahora bien, cuando tenemos una situación donde el suministro de agua es súper limitante, nos hemos enfrentado a situaciones de emergencia o de crisis en la región metropolitana, incluso con el suministro de agua de la llave, las precipitaciones son muy escasas y aún más cuando hay precipitaciones están ocurriendo de manera cada vez más intensa. Antiguamente podía llover durante 3 o 4 días, un poquitito cada día, el suelo se alcanza a humedecer, se alcanza a adaptar, el agua infiltra de a poquitito, el suelo se humedece bien, pero ahora puede llover en 3 horas una tremenda cantidad de agua y el agua no alcanza a infiltrar. El agua cae, choca rápidamente con mucha fuerza, erosiona por este contacto la superficie del suelo y simplemente escurre. Uno de los elementos que nosotros queremos promover con esta certificación es promover que el agua vuelva al suelo, que vuelva a la rizósfera, que es este ecosistema debajo del suelo, que vuelva a las napas, que baje y que no escurra, que no se pierda en superficie. Así que ese es uno de los ejes también que estamos promoviendo y eso claramente tiene que ver con la forma en que diseñamos nuestro jardín, nuevamente no solo sobre la vegetación, sino también con algunas tecnologías y algunos pequeños manejos que podemos hacer en la casa. Y por supuesto con nuestra conducta doméstica, ¿por qué no? Utilizar o reutilizar el agua para las plantas y elegir también especies que tengan un bajo consumo hídrico, ¿ya? O un menor consumo hídrico de las que ya tenemos en la casa. Así que con respecto a ello, un elemento que hemos visto que está muy presente en Vitacura y por supuesto que nos gustaría que se siguiera repitiendo en las otras casas tiene que ver con el uso de riego tecnificado. El uso de riego tecnificado o riego por goteo programado es una excelente estrategia para ahorrar agua o utilizarla de manera más. Perdona, te silenciaste, Fabiola. El programa me saboteó. Ahora aquí estoy de nuevo. Les comentaba que el primer punto tiene que ver con el riego tecnificado, en este caso por goteo. De nuevo, calladita está. Otra vez, Seguramente Fabi, se está apretando algo. Voy a estar atenta en caso de. Bueno, les repito de nuevo entonces, primer punto tiene que ver con el uso de riego tecnificado. El riego por goteo promueve un ritmo, una frecuencia específica y un consumo de agua bajo, pero súper localizado en el bulbo de crecimiento o en el espacio de crecimiento de la planta, que ayuda a aprovechar mejor cada gota. Entre regar con manguera y riego tecnificado, es mejor el riego tecnificado y dentro del riego tecnificado, el riego por goteo también es beneficioso. Ahora bien, si no existe la posibilidad de instalar un riego tecnificado, por supuesto que se puede seguir utilizando la manguera, pero se pueden utilizar métodos en el cual usemos una boquilla o utilicemos este manguito que ahora se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, pero ustedes lo reconocen, es esta pistolita con el cual uno puede cambiar la forma en que cae el agua, ¿cierto? Que caiga más en forma de lluvia, también cae un poquitito más dispersa y ayuda a que el agua se humedezca y que el agua infiltre mejor. El aspersor, sí, pero, y tiene otro nombre, yo sé que en el chat lo van a decir, y van a tirar hartos nombres. Y el siguiente, porque ya tenemos, bueno, el recurso hídrico que nos da la naturaleza, por supuesto, tenemos un excelente uso de nuestro propio riego en casa, e incluso es súper importante que en estas situaciones utilicemos todo el agua que esté disponible. Y dentro de la certificación también hemos incorporado puntaje por reutilizar el agua de su hogar. Acá les muestro dos fotitos muy típicas que yo sé que muchas personas que nos están mirando lo hacen en casa. La primera tiene que ver con reutilizar el agua de los vegetales hervidos, por ejemplo. Por supuesto que hay que hacerlo sin sal y cuando el agüita se enfría se puede llevar al jardín para regar la huerta, para regar las plantas. Y también otra opción que hay acá es como el típico baldecito que está allí cerca del baño, un jarrito grande, que también sirve para recoger agua fría mientras la ducha se está calentando. También una excelente opción para ir recuperando litros de agua en el camino para aplicar a las plantas, ¿ya? Así que si se dan cuenta,
hasta este momento tampoco hay prácticas que sean imposibles de realizar y todas las prácticas tienen ciertos puntos en los que podemos empezar en un nivel e ir mejorando o perfeccionándonos. Y ese también es el espíritu de esta certificación. Esto no es un sí o no, un tiene o no tiene, compró o no compró. Acá permitimos a través del diagnóstico también y de la certificación que ustedes vayan mejorando este tipo de prácticas como la del recurso hídrico paso a paso. Ahora bien, con respecto a agua, solo terminar diciendo que otro elemento que es sumamente importante tiene que ver con las estrategias de reutilización de aguas lluvias. Sabemos que la lluvia es muy escasa, cada vez más escasa, pero cuando cae, definitivamente tenemos que tratar de utilizarla. Y existen varias maneras, por ejemplo, se dan cuenta que aquí abajo aparece como la canaleta y toda la tubería que bota las aguas lluvias. Podemos generar jardines de lluvia, podemos modificar ciertas zonas de nuestro patio de modo tal de promover que el agua drene directamente. Por ejemplo, si tienen la canaleta, el agua baja, pueden llevar este tubo un poquitito más lejos de la casa y el agua que caiga puede alimentar alguna vía que vaya hacia la huerta, por ejemplo, o si tienen algunas especies que requieren más agua, pueden llevar la canaleta hacia ese sector también. Es una muy, muy buena opción. Y por supuesto que todo el patio cuenta, aprovechar mejor el agua y aumentar la superficie filtrante, ¿ya? Acá tenemos superficie filtrante, acá abajo en la huerta, acá tenemos superficie filtrante también en este jardín xerofítico, ¿cierto? Que tiene estas piedrecillas encima. Queremos disminuir lo más posible las áreas no filtrantes o que no contribuyen mucho a la incorporación del agua al ecosistema subterráneo, ¿ya? Elementos que no son filtrantes y que tratamos de evitar, por supuesto, todos los que tienen que ver con construcciones que estamos viendo acá, como en este piso, estos adoquines. El pasto tampoco es considerado en esta certificación como superficie no filtrante, así que también tratamos definitivamente de hacer una reducción en el porcentaje de pasto. Para todos aquellos que estén pensando o proyectando en el futuro ir reduciendo esa superficie de pasto dentro de los jardines, idealmente intercambiarlo por otro tipo de vegetación o por alguna clase de sustrato que permita que el suelo infiltre y no simplemente poner baldosas, terrenos, cemento, etcétera, etcétera. De verdad tratamos de que si no va a haber vegetación específicamente, por lo menos hay un espacio de infiltración activa de agua. Y finalmente la dimensión número 6 es la dimensión de la agroecología. Y acá hablamos principalmente de prácticas de diversidad y huerto dentro de nuestro jardín. Sabemos que y valoramos dentro de la certificación de jardines por la biodiversidad que el huerto no es solamente una práctica muy entretenida y que está dentro de muchas de nuestras casas, sino que también tiene un valor educativo, tiene un valor definitivamente alimentario, también tiene un valor tradicional. Y también a través de plantar distintas especies para comer, estamos promoviendo la diversidad estructural dentro de nuestro jardín, ¿ya? Te volviste a silenciar. Perdón, tener especies que crecen en distintas épocas del año, que tienen tamaños distintos, que crecen en alturas distintas, que tienen flores distintas. A los insectos les gusta crecer bajo una o bajo otra. Eso ya es promover no solamente que haya más especies, distintas especies, sino que ya empieza a promover distintas relaciones y por lo tanto distintos beneficios, ¿ya? Así que, tal como les decíamos, la agroecología, como les comentó Constanza al inicio, depende de distintas relaciones y depende de equilibrios. Por eso era tan importante inicialmente eliminar los agrotóxicos, porque la llegada de alguna especie que se considera plaga, la aparición de bichitos en el suelo, la caída de las hojas, la aparición o germinación de una semilla, son elementos que cuando los dejas poco perturbados o no perturbados, encuentran su... De nuevo, Fabi, te silencias. Lo más posible. Perdón, chiquillo, está complejo la situación del audio. Y se puede realizar en todas partes, tanto en casas, jardines grandes, en balcones, hay gente que incluso tiene huertos en sus ventanas, ¿ya? Así que con respecto a la agroecología, la primera es que
Tu huerta puede ser una fuente de biodiversidad porque provee alimento para las personas y también espacios de medicina, ¿cierto? Y también espacios de comunión. Así que el primer punto que promovemos en la certificación con respecto a la agroecología es tener un huerto o tener varias especies de huerto que provean alimento o medicina integradas a su jardín. No necesariamente un huerto en un cajón, sino que pueden tener especies de huerto en cualquier lugar del jardín, interactuando con otras especies de flora, ¿ya? Y en el segundo lugar, y relacionado al tema de mantener estos equilibrios dentro de este nuevo ecosistema, es ojalá, para no usar agrotóxicos, no utilizar agroquímicos, utilizar plantas trampa para controlar las plagas, por ejemplo, la espuela de Galán, la mostaza, son plantas trampa que hacen que todos los bichitos se vayan para allá y no se coman las otras plantas, limpiezas de tipo manual, utilizar productos agroecológicos como el jabón potásico que aparece aquí marcado, de modo tal de que hagamos pequeños manejos que no generen daño en los organismos y que también contribuyan a mantener este equilibrio en el mini ecosistema. Finalmente, y en este punto, es muy importante para nosotros promover la diversidad floral. La diversidad floral está íntimamente relacionada también con distintos tipos de aves e insectos que las visitan para alimentarse, también para polinizar. Así que lo que buscamos nosotros dentro de la diversidad que alcancemos en nuestro jardín a través de especies nativas, de especies ornamentales, de especies frutales, de especies de huerta, es que se promueva una gran cantidad de flores también de tipos florales, distintos colores, tamaños, largos, para también promover la diversidad de otras especies, como las que se ven acá en esta fotito. Esta lámina es del Museo Nacional de Historia Natural y muestra simplemente algunos de las aves e insectos típicos que visitan las flores en la zona central de Chile. Entonces aquí podemos ver seguramente algunos que ustedes ya conocen, como el pololo, vemos el picaflor, ¿cierto? Vemos aquí distintos tipos de mariposa. A mí siempre me llega esta acá a la casa, esta amarillita, me llega esta blanca también, y ahí también pueden ir observando si en realidad estos insectos visitan su casa o no la visitan, hace cuánto tiempo que no les llega cierto insecto, o de repente en un año llegan todos los insectos juntos, e ir observando también de qué manera nuestro jardín puede ir promoviendo y nuestras como prácticas que no aplican pueden ir limitando también su presencia, ¿ya? Así que hasta este momento tenemos las 6 dimensiones con distintos tipos de prácticas, pero seguramente las personas que están viendo la presentación y viven en un departamento y tienen espacios súper reducidos, se preguntan si en realidad podrían optar a la certificación. Y definitivamente que lo pueden hacer. Todo espacio que esté hacia el ambiente, que esté disponible y que interactúe con el entorno, es un espacio en el cual podemos promover la biodiversidad. Todo espacio contribuye. Puedes plantar especies nativas, ornamentales, en macetas y jardineras. También en esos pequeños maceteros o cajones puedes promover la integridad del suelo. Van a llegar polinizadores, van a llegar insectos, vas a evitar el uso de agroquímicos, vas a hacer un uso eficiente del agua también. Así que definitivamente muchos de estos elementos que estuvimos hablando sí son aplicables en balcón, y de hecho la certificación de Jardines por la Biodiversidad considera también una certificación para aquellas personas que tienen balcones, sean tan pequeños como 2 o 3 metros cuadrados en adelante. Tenemos la opción para que ustedes puedan participar en esta certificación de jardines también. Si tienen un balcón, las prácticas también funcionan: uso de agrotóxicos, diversidad en vegetación, hábitats para la fauna, eficiencia en el uso del agua y la agroecología. Aquí vemos distintas opciones de distintos balcones. Algunos de ellos son balcones que ya participaron en la primera etapa de la certificación de jardines, y simplemente queremos levantar la diversidad de formas y espacios, ¿ya? Siempre en búsqueda del sol, a veces en pequeños maceteros, a veces maceteros colgantes, a veces metemos la planta que podemos en el cajón, empezamos a estructurarlo de a poquitito, empezamos a poner piedritas abajo, algún soporte, pero de a poco y con ayuda de las guías que va a ofrecer esta certificación, definitivamente pueden construir un espacio amigable para los distintos organismos, ¿ya? Así que
de verdad, motívense, están súper invitadas las personas que tienen departamento a participar en la certificación. Para terminar, y si es que llegaron tarde a la presentación o si tienen alguna pregunta o en realidad no saben qué cosas específicas deberían mirar en su casa para saber si se pueden incorporar a esto. Te silenciaste. Les voy a mostrar esta lámina en la que aparece una ficha de autoevaluación en la cual ustedes pueden ir punto por punto revisando si su balcón, si su jardín cumple con los distintos elementos para promover la biodiversidad. Si se dan cuenta, aparecen todas las dimensiones de la 1 hasta la 6, van poniendo tics, viendo cuántos logran alcanzar. Y además aquí abajo aparece un código QR para que se puedan inscribir en la certificación, en el proceso de certificación de Jardines por la Biodiversidad. Esta ficha queda aquí en la presentación, pero la van a poder descargar muy prontamente en la página, como les dijo Daniela al inicio, de vitacurasustentable.cl/certifica tu jardín. En esa página web también pueden encontrar la bibliografía, las herramientas y mucha más información sobre este programa para que lo puedan ir conociendo y también se puedan acercar a el equipo de Vitacura Sustentable para poder sumarse a este tremendo esfuerzo de promover jardines por la biodiversidad. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Si tienen alguna pregunta, comentario o idea, la pueden compartir en el chat. Vamos a darnos unos minutitos por si tienen alguna pregunta. Desde ya me gustaría dejarlos a todos y todas invitadas a una serie de talleres que estamos haciendo, talleres familiares, que nuestro equipo está realizando en distintas plazas de la comuna de Vitacura. Ya tuvimos un inicio con el taller de suelos, y esta semana, este sábado a las 10 de la mañana, tenemos un nuevo taller en la Plaza Turquía. Así que todas las personas que puedan acercarse con sus hijos el día sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza Turquía. Todos y todas bienvenidos, lleven a los niños, lleven a sus mascotas para que nos demos una vuelta por la plaza y aprendamos de distintos temas, ¿ya? Y también, por supuesto, los dejo a todos y todas invitados para la tercera y última charla de este ciclo que va a ocurrir el próximo miércoles 29 de marzo, en el cual vamos a estar hablando más en detalle sobre el proceso de certificación de jardines y cómo pueden ustedes sumarse a este tremendo esfuerzo que estamos llevando a cabo Jardín Botánico Chagual Capes en comunión con la Municipalidad de Vitacura. Así que muchas gracias y quedamos súper atentas a sus comentarios y preguntas en este momento. Bien, acá yo estaba respondiendo algunas preguntas en el chat, pero son muchas. Así que, Manuela, ¿tú estás atenta ahí a algunas preguntas que se nos puedan haber pasado? ¿Está por ahí o no? Bueno, para continuar con la conversa, por ejemplo, habían algunas preguntas, Fabi, ¿Ya? preguntaban por la invasión del loro argentino. La cotorra argentina, a Liliana sí. Brantes le eliminó el resto de las aves en su jardín, y ahí no se nos ocurre otra cosa que el control biológico, la caturra argentina. Para todos esto respondimos en el chat, pero para todos la caturra argentina no sale de la ciudad porque tiene depredadores en los ambientes naturales. Entonces, ahí se nos ocurre atraer a los depredadores de los ambientes naturales a la ciudad a través de manejo de cajas anideras. Fabi, no sé si tú tienes algo más que agregar. No, efectivamente es un tema súper complejo porque no hay normativa ni posibilidad de hacer un control de las especies exóticas y efectivamente estas especies tienden a generar estos nidos sociales, que son estos nidos enormes en árboles que tienen gran altura. Normalmente también son gimnospermas, las hemos visto en algunas clases de araucarias exóticas también. Entonces, en la medida en que aparecen estos árboles en el espacio, en el territorio, normalmente van a ser puntos de nidificación de este grupo de especies. Lamentablemente es súper complejo hacer control, y es un elemento en el que simplemente nosotros lo que podemos hacer es promover a las otras, tratar de llegar al equilibrio promoviendo que lleguen otras especies más que echando a la cotorra argentina de ese espacio. Ahora, existen empresas de poda
que se dedican a desarmar nidos de caturras argentinas. Oh, no También tenía idea, pueden qué recurrir tremendo. a esos servicios. Sí, sí, ya están empezando a aparecer ese servicio. Súper. Acá hay algo bien interesante, preguntan con qué puedo reemplazar el herbicida. Decirles que las malezas, principalmente de hoja angosta, son competitivas en suelos pobres y poco fértiles, en suelos donde no hay vida. Las malezas pierden competitividad cuando los suelos se hacen ricos, fértiles y tienen una microvida consistente. En ese caso, entonces se recomienda varios manejos, retirar las malezas manualmente y empezar a fertilizar el suelo. Cuando el suelo ya esté rico y fertilizado de manera natural, podemos plantar plantas de rápido crecimiento que sombreen a las malezas para poder, para que compitan con ellas y ellas de todas maneras van a perder vigor en suelos ricos, sí, para justamente evitar el herbicida. Sí, el herbicida, chiquillos, como dentro de tantos otros químicos que existen, de verdad, son un compuesto que es como tóxico de inicio hasta el final. Incluso si hablamos de otro compuesto químico, como por ejemplo un pesticida, normalmente tiene un tiempo de residencia o tiene un nivel de toxicidad, tienen también distintas clasificaciones, pero el herbicida es como desde la gota número 1, tremendamente tóxico para el suelo, especialmente porque está orientado también a la vegetación, así que es un poco más tóxico que otros, así que de verdad nosotros queremos evitar y eliminar el uso completo, pero ya dentro de ellos el herbicida es complejo y de verdad, además de los equilibrios y de este sistema que comenta Constanza, si necesitan hacer algún manejo en general en plantas, tratemos de que sea manual. Ahora bien, si existe algún desequilibrio relacionado con plagas, como les comentábamos recién, hacer biopreparados que también funcionan como abonos, control de insectos que podrían ser problemáticos, o el uso que ya es cada vez más común del jabón potásico o el asedio, que son elementos que tampoco generan grandes intervenciones dentro del jardín. El jabón potásico es un jabón que, como dice su nombre, tiene potasio. El potasio cuando cae al suelo es un macronutriente para la planta. Así que es un elemento que entra al ecosistema sin mayor problema y se incorpora al suelo como en forma de nutriente, ¿ya? Así que hay opciones también. Sí, afortunadamente ahora ya hay una amplia oferta de productores que tienen sus biofábricas, que empezaron con la agricultura orgánica y ahora se están extendiendo al paisajismo. Hay una amplia oferta de biofertilizantes, principalmente el más conocido es el bokashi, que proviene de una receta japonesa, que es una fermentación aeróbica de materia orgánica con guano, con minerales y con microbiología nativa de suelo. Entonces, eso ya se puede comprar. Al principio empezó como muy underground en redes sociales solamente y ahora ya pueden encontrar bokashi en el home center. Sí, biocarbón también se vende en el home center. Humus de lombriz se vende, aunque es muy específico, pero de todas maneras sirve. Y como decía Fabiola, bueno, yo le estaba hablando de los biofertilizantes, pero también están los biopreparados, que son distintos caldos minerales, jabones como el jabón potásico, el caldo bordelés muy antiguo, el caldo sulfocálcico, que combaten distintas enfermedades, insectos chupadores, tienen efecto fungicida, etcétera, etcétera. Sí, tan importante. Busca, Sí, el tema, se me había olvidado hablar de eso, que muchas veces pasa que más que una plaga, qué sé yo, la gente se enfrenta muchas veces a las enfermedades causadas por bacterias y hongos sin saber qué hacer. Y también, incluso en el mundo de la agroecología, ya también hay distintas opciones para abordarlo. No sé si aparece alguna otra pregunta o comentario en el chat. Sí. A ver. Es que aquí alguien dice, y tiene razón, compren a los emprendimientos, no al home center, de acuerdo, También. pero les estoy hablando de un emprendimiento específico, una biofábrica que logró entrar al home center y tener una distribución un poco más amplia de sus productos. Si ustedes buscan en internet van a encontrar, busquen como biopreparados, generalmente son agricultores, busquen biofábrica o bioinsumos. Ahí van a llegar a distintos productores que vienen del mundo de la agricultura que van a
ofrecerles los biopreparados de los que le estamos hablando, caldos minerales, jabones potásicos, bocachi, biocarbón, Sí. fosfitos también y otros fertilizantes de entrega lenta y que además inoculan los suelos. El bocachi trae microorganismos benéficos de suelo que han sido reproducidos de los propios bosques nativos. También se usan el biodescomponedor, que se vende como biodescomponedor, que en realidad es pura microbiología nativa de suelo, que se usa para acelerar la descomposición de las composteras y de las lombriceras, acelerar la descomposición de la materia orgánica, y eso también es un gran inoculador de suelo. Entonces, sí, tal cual. busquen en las redes sociales, van a encontrar. A ver, había una pregunta, Fabi, sobre los bebederos, si traen enfermedades, Sí. como por ejemplo ahora la fiebre aviar. Sí, qué complejo eso. En realidad, hasta el momento no he visto estudios que hablen sobre la transmisión de enfermedades como la gripe aviar a través de bebederos, pero es súper bueno que hayan hecho el comentario. Dentro de nuestra certificación de jardines promovemos no solamente que tengan bebederos o espacios de baño para distintas especies, sino que también el agua se cambie frecuentemente. De hecho, se habla en la certificación que idealmente debería limpiarse el bebedero de forma diaria. O cambiar el agua diariamente. Así que sí, efectivamente es esencial ese manejo. Nosotros vimos este tema con la profe de fauna en el curso de Jardines por la Biodiversidad que hicimos, aprovecho de pasar el dato, curso Jardines por la Biodiversidad 1 y 2 el año pasado y el antepasado, y ahí se trató el tema de cómo se desrecomienda ahora estas como flores sintéticas donde uno pone agua con azúcar para alimentar a los picaflores, porque se ha demostrado que, claro, eso la gente no lo limpia y al final termina contagiando un hongo a los picaflores que se les pega en el pico. Y además genera malas costumbres, y en el fondo el picaflor se acostumbra a ir a buscar el azúcar, que es un azúcar procesada, y pierde sus hábitos naturales, sus hábitos ecológicos. Entonces, si consideramos que este bebedero de picaflores puede ser un inoculador de enfermedades también, si usted mantiene su bebedero ahí botado y no lo limpia diariamente, también podría generar enfermedades a otros organismos. Sí. Sí, durante el verano, en las visitas de jardines, observamos varias casas que tenían bebedero y bueno, también como estábamos en el contexto de verano, se iba secando el bebedero, entonces como que cuando regaban o cuando salían a echar agua al jardín, aprovechaban de limpiar y poner un poquito de agua limpia. Pero tremendamente esencial y creo que no muchas veces se aborda, tiene que ver con generar esta superficie dentro del bebedero, poner una piedra grande dentro del bebedero para que lleguen ojalá insectos a beber allí. De verdad, sabemos que dentro de la comuna de Vitacura existen muchas casas que tienen piscina y es muy frecuente observar cómo desde hormigas hasta abejas pueden ahogarse en este sistema, así que proveer espacios, no solo el espacio, sino un espacio seguro, es algo tremendamente importante también para la fauna. Es como evitar la trampa ecológica finalmente, es como, ¿para qué lo vamos a invitar a nuestro jardín si le vamos a generar trampas dentro de él? Así que es promover y cuidar también. Oigan, y como ya lo dijo Marcelo Pavés en el chat, Chicureo Sustentable tiene un compost de gran calidad, Vivero Laguán, Vivero Pumagüida, Bioinsumos Chacrana. Bioinsumos Chacrana es el que yo no quería hacer publicidad, pero ya que estamos haciendo publicidad a todos, hablemos de todos. Laboratorios Laos también es una biofábrica que vende bocachi y vende bioinsumos. Y también tenemos Agrícola Auki. Están todos presentes en Instagram y hay más. Si ustedes empiezan a seguirlos, les van a seguir apareciendo otros. Chile Huerta también. Todos en Instagram, como muy bien dice Marcelo Pavés. No lo decimos nosotros, lo dijo un asistente de la charla. ¿Hay más preguntas o comentarios de asistentes? Se trata el tema también, alguien preguntó por ahí sobre el chinche del arce. Bueno, también es una plaga muy nueva, todas estas plagas invasoras son muy difíciles de controlar, ustedes ven lo que pasa con las chaquetas amarillas. Esta es una plaga nueva que ataca a los ácer, que son plantas introducidas. Yo no tengo experiencia en flora nativa,
Si bien salgo harto a áreas silvestres, no he visto el chinche del arce en áreas silvestres ni en el bosque esclerófilo. Espero que no penetre, pero de nuevo recordarles que una planta bien alimentada es una planta que no va a atraer patógenos, porque los patógenos buscan alimentarse de aminoácidos y de azúcares libres, que son los que constituyen las proteínas vegetales. Cuando la planta está bien alimentada, tiene sus proteínas vegetales bien armadas y no tiene los alimentos que buscan los patógenos disponibles. Entonces los patógenos no las van a ver. Por eso es tan importante la salud del suelo, que es el que va a entregar todos los nutrientes a la planta. Y por eso tan importante la dimensión transversal de suprimir el uso de los agroquímicos, porque eso va en el fondo a romper todo el circuito de circulación de nutrientes que nosotros queremos retomar dentro de nuestro jardín para tener un mini ecosistema en el jardín. Súper. Ya. Última pregunta, Fabi. ¿Qué opinan de los hoteles de insectos? El tema de los hoteles de insectos tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio en fauna, como promover la fauna en función de sus propias costumbres y su forma de vida. En general, el hotel de insectos, si bien es una alternativa que nos gusta y nos pone contentos cuando la aplican en sus casas, también hay que tomar en cuenta que muchos insectos no necesariamente nidifican en estas estructuras de madera que son las que se venden comercialmente. De hecho, si uno hace una revisión, por ejemplo, de moscas florícolas, de abejas, de avispas, se va a dar cuenta que normalmente sus sitios de hábitat tienen que ver con el envés de una hoja a nivel de suelo, construyen galerías en la hojarasca, se esconden en la materia orgánica, y en ese sentido, cuando uno mira la ecología de los insectos nativos de la zona central de Chile, se va a dar cuenta que basta simplemente con generar buenos espacios de biodiversidad vegetal, una buena salud de suelo y también una estructura vegetal rica y frondosa en la casa para promover a este grupo de individuos sin la necesidad de generar un espacio específico y cuadrado y de madera en él, ¿ya? Así que bacán si lo tienen, como de verdad nos pone contenta cuando lo observamos porque también nos habla mucho de la motivación, pero lo que no quiero y lo que queremos como equipo y también como municipalidad contarles es que no es necesario invertir una gran cantidad de dinero para promover la biodiversidad. Simplemente pequeños cambios como los que hemos estado hablando hoy día funcionan mucho más que hacer grandes compras y grandes inversiones, ¿ya? Así que este es el caso particular de promover la llegada de insectos a su casa. Claro, piensen ustedes que el hotel de insectos es un símil al rincón del jardín donde tenemos hojarasca, donde tenemos maderas en descomposición, donde hemos dejado un poco la naturaleza que se manifieste de manera silvestre, la zona agreste que también promueve la certificación para que ahí puedan llegar todos estos insectos que las personas que ponen los hoteles de insectos quieren atraer, pero efectivamente está en cuestión qué tanto sirven, porque al final el insecto va a buscar las condiciones ambientales donde se sienta más cómodo, seguro, refugiado y donde encuentre alimento, y en verdad no sabemos qué tan efectivos son estos hoteles de insectos. Claro. Así que ya estamos cerca de la hora. Sí, eso les iba a decir. Sí. Quería agradecerles, Constanza y Fabiola, por la muy buena charla. Tenemos muy buenos comentarios también en el chat. Y ojalá las podamos ver, bueno, las vamos a ver en las plazas, en la Plaza Turquía, el próximo sábado a las 10. Y agradecer también a Manuela, que ha estado trabajando full en esta certificación. Ella siempre detrás y también va a estar contestando correos y subiendo la charla próximamente, la de hoy, para que todos la tengan y la puedan ver. Así que muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles en una nueva charla online y en presencial en la Plaza Turquía este sábado. Nos vemos en la plaza y el próximo miércoles. Que estén muy bien, gracias por venir. Chao. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí veo el chat. Gracias a todos por venir. Pucha, nos sacaron la foto, se les olvidó. Yo veo todo el día gente. Sonrían para los pantallazos.
Todavía quedan 34 personas. Sonrían para el pantallazo. Digan hola. Eso. Sonrían para el pantallazo. Magdalena Barros, hola. Ahí se empiezan a ver algunas caras conocidas. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias Sí, por quedarse y bien. por participar. Hola, María. Gracias, chao. Becky. Muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buena noche. Chao, chao. Espectacular, buenas noches. Ya, buenas noches, gracias por venir, los esperamos a la próxima y no olviden ver la charla, la primera que está grabada en la página de Vitacura Sustentable.